te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor, de la eternidad a la eternidad. Te damos gracias, Señor, porque estamos todos reunidos aquí, Padre, para escuchar de tu palabra, Señor. Señor, queremos levantar delante de ti a Daniel, a Nancy, a sus hijos, Señor, que el fuego de tu espíritu caiga en ellos, Señor, caiga en esos aparatos respiratorios, Señor, quemando, Padre, toda infección, todo bicho, todo virus, Señor, todo enfriamiento, lo que sea, Señor, lo reprendemos en el nombre de Jesús y declaramos que ellos son sanos, Señor. Igual cualquiera que esté enfermo en casa de oración Alfa y Omega, Padre, lo levantamos delante de ti. Fortalécenos a todos, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, pues yo creo que a veces tenemos que hacer pues un alto y volver otra vez al inicio. O sea, el tema que te voy a dar es para que podamos compartir de Cristo con otros que no, pues que no conocen del Señor. El título se llama Las Buenas Nuevas, así se llama, Las Buenas Nuevas. Pablo escribió el libro de Romanos con una carta a los cristianos en Roma. Estos creyentes romanos eran en su mayoría gentiles que habían recibido el Evangelio, habían vuelto a nacer y estaban comprometidos a seguir al Señor. Entonces, la iglesia de Roma en su mayoría eran gentiles, lo que no pasaba en la iglesia, por ejemplo, en Jerusalén o en otras partes donde había judíos convertidos. ¿Ok? Sin embargo, estaban siendo molestados por creyentes judíos que estaban tratando de mezclar la ley del Antiguo Testamento con el cristianismo. En los primeros días de la iglesia, muchos judíos renacidos creían verdaderamente que el cristianismo era simplemente una extensión del judaísmo. Cuando estudiamos nosotros historia de la iglesia y vimos la iglesia que se levantó en el aposento alto, Pedro predicando, los discípulos, estaba ahí María, la madre del Señor, los hermanos del Señor, 120 personas ahí, pues empezó una iglesia cristiana con judíos convertidos, ¿verdad? Dice, en los primeros días de la iglesia, muchos judíos renacidos, o sea, habían nacido de nuevo, creían verdaderamente que el cristianismo simplemente era una extensión del judaísmo. Por lo tanto, consideraban que los dogmas básicos de la fe judía, especialmente la ley del Antiguo Testamento, las reglas dietéticas, el rito de la circuncisión y muchas otras prácticas religiosas, aún eran los fundamentos de su nueva fe en Cristo. Estaban tratando de mezclar el antiguo pacto con el nuevo pacto. Pablo, el apóstol de la gracia, porque así se le llama a Pablo, hermanos, el apóstol de la gracia, enviado a los gentiles, valerosamente proclamó que la circuncisión y todas las otras adhesiones a la costumbre judía y a la ley no eran necesarias para la salvación. O sea, que empezaron a enseñar estos judíos cristianos, o bueno, estos judíos renacidos de nuevo, ¿verdad? Sinceros, ellos creían que tú eras salvo si seguías, sí, haber recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, pero seguir las costumbres judías. Su constante lucha con los judíos legalistas, o sea, Pablo, con su constante lucha
con los judíos legalistas llamados judaizantes está bien documentada en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Si queremos ver, pues, qué pasaba a las ciudades donde él llegaba a predicar del Señor Jesucristo, había judíos ahí convertidos o que se iban a convertir, y empezaba una lucha ahí, ¿verdad? Porque querían que aún los gentiles practicaran el judaísmo. Aunque fue escrita la epístola a los romanos con el mismo propósito, el libro de los Hechos fue escrito con el mismo propósito que la epístola a los romanos. La epístola de Pablo a los Gálatas contiene varios reproches severos en contra del legalismo. Entonces, dice aquí, vamos a ver, por favor, en el primer capítulo, creo que no puse la cita, pero es el primer capítulo, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Otra vez, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado o del que yo os he anunciado, sea anatema. Sabemos que muchas religiones del mundo, como los mormones, como los musulmanes, están fundados en que un ángel se le apareció a Mahoma, en que el ángel Moroni se le apareció a John Smith y le entregó unas tablas y le entregó unas piedras y con todo respeto, pues también tengo que mencionar esto, señor, y es con respeto, pero hay que mencionarlo. Como cierta imagen ahí, cierta cosa, se le apareció en el Tepeyac pues, a ese indígena, ¿verdad? Y le dijo, quiero que aquí, en este cerro del Tepeyac, me levanten un templo y me adoren. Y entonces tú dices, pero es que esto contradice todo lo que enseña Dios, ¿verdad? Que no debemos de adorar nada de lo que está en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que no sea Dios. Y Dios, hermanos, casualmente, no tenemos ninguna imagen de Él, no sabemos cómo es Dios. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Dice Jesucristo que cuando lo conocemos a Él, cuando lo vemos a Él, vemos al Padre. Pero vemos que se han levantado muchas religiones, muchas creencias, ¿verdad? Y la gente sigue todo esto. Pero aquí dice Pablo que si hay alguien, un ángel se te aparece, ¿verdad? Una virgen con la cara así preciosa de indígena y te dice, levántenme aquí un templo para que me adoren mis hijitos, los indígenas, ¿verdad? Etcétera. Eh, no sé, dice aquí Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué significa la palabra anatema? Maldito. O sea, hay que maldecir o es maldito ese ángel, ¿verdad? O esa persona que está diciendo que no, 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 no. Dice, Pablo también llamó a los Gálatas insensatos y fascinados, ¿verdad? Vamos a Gálatas ahí mismo 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ¿qué dice ahí? Ante los ojos, Jesucristo fue ya presentado ante vuestros ojos, Jesucristo fue ya presentado
claramente entre vosotros como crucificado. Otra vez, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante ustedes que hemos presentado a Jesucristo claramente como crucificado. Habían creído esa mentira legalista diciéndoles que si estaban confiando para su salvación en cosas tales como la circuncisión, habían caído de la gracia. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de no caer de la gracia. Es muy fácil caer de la gracia. Podemos ser fascinados, podemos ser engañados, ¿verdad? Y creer que por nuestros propios esfuerzos, ¿verdad? Porque yo me vaya de aquí hasta el Tepeyac hincada y flagelándome con unos nopales en unas cuerdas y etcétera, eso es agradable delante de Dios. Para eso ya el Señor lo hizo. Para eso el Señor ya lo pagó. Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Otra vez, Gálatas 5:4. De cierto os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Romanos presenta estas mismas verdades, pero desde un punto más doctrinal. El que escribió Hebreos, ¿quién escribió Hebreos? Bueno, muchos piensan que es Pablo, otros piensan que es Apolos, yo creo que fue Apolos, otros creen que fue Priscila y Aquila, que fueron los maestros de Apolos. Priscila y Aquila le compartieron a Apolos y entonces, pues está muy interesante porque el libro de Hebreos es explicarnos en Jesucristo el Antiguo Testamento. O sea, Jesucristo vino a cumplir el Antiguo Testamento para nosotros. Entonces, es muy interesante, ¿ok? Entonces la persona que escribió Hebreos, sea Pablo, sea Apolo, sea Priscila y Aquila, haya sido quien haya sido, también lidió con estas cosas. Escrito el libro de Hebreos específicamente para una mentalidad judía religiosa. El libro de Hebreos sostiene la fe en la obra terminada de Cristo, ¿verdad? Pues eclipsando la tradición judía, como que los patriarcas del Antiguo Testamento, el tabernáculo. ¿Quién es el tabernáculo ahora? Jesucristo, ¿verdad? Las tres partes del tabernáculo, el lugar, el patio, el lugar santo, el lugar santísimo, hablan del cuerpo de la humanidad del Señor, del alma del Señor, el lugar santo, del espíritu del Señor Jesucristo, el lugar santísimo. Todos los colores, todos los materiales, todas las medidas, todo lo que está en el tabernáculo habla de que vendría el Señor Jesucristo a morir por nosotros. Entonces, el libro de Hebreos resume toda la ley, todas las fiestas judías, los sacrificios, el tabernáculo, los patriarcas en Jesucristo. Dice aquí, muy bien, el sacerdocio arónico, ahora tenemos un sacerdocio según la orden de Melquisedec, donde tú y yo somos sumos sacerdotes, según ese orden, ¿verdad? Dice aquí, y mostrando cómo Jesús cumplió perfectamente con todo. Ahora que acabamos de pasar la Semana Santa, ¿verdad? Pues el Señor dice ahí, consumado es, ¿verdad? Y entonces se rompe el velo del templo de arriba hacia abajo. Ahora ya tenemos entrada al Padre.
vi la película de La Pasión, la pusieron ahí en Netflix y ponen una ruptura del templo que de plano se destrozó el templo. O sea, ponen que las paredes se cuartearon, el piso se abrió. O sea, terrible, terrible. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces Jesús cumplió perfectamente con todo. Romanos hermanos exponen la gracia del Señor Jesucristo a ambos creyentes, a judíos y a gentiles. Esto es Cristo para todos. Está Cristo para todos. Estaba escuchando, no sé si fue ayer o antes de ayer, al hermano Alducin. Claro, es una conferencia ya vieja, pero estaba hablando que hay ya cientos de miles de judíos en Jerusalén que han recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Ellos sí son judíos mesiánicos. Ellos han reconocido que realmente Jesucristo es el Mesías. Y como nosotros lo están esperando por segunda vez. Él dio una cifra, pero pues esta conferencia noto que tiene ya años, entonces no sé exactamente cuál es el número de judíos convertidos al Señor ahora, pero sí he escuchado que platican que las jovencitas salen a predicar, las jovencitas judías salen a predicar a las calles en Israel y predican del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Qué gozo, ¿verdad? Entonces vemos que aún ellos están siendo alcanzados por la verdad del Evangelio. Dice, cualquiera que verdaderamente entiende y abraza este mensaje cambiará para siempre la forma de relacionarse con Dios. Y sí, hermanos, si no hemos entendido la gracia, es muy difícil, ¿verdad? Que nos va a costar trabajo relacionarnos con el Señor. Tenemos que entender muy bien esto. La revelación de la gracia de Dios contenida en Romanos lleva a los creyentes de una mentalidad de obras que basa la relación con Dios en nuestros propios esfuerzos a una dependencia y confianza tales en el Señor por su bondad y su gracia. Señor, todos los días riego el barniz, ¿verdad? Todos los días soy enojona, pierdo la paciencia, Señor, pero sabes que Él es tu papá. Y si no, vamos a Él, y si no, clamamos a Él, y Señor, ayúdame, Señor, cámbiame, Señor, tu gracia en mí, es tu obra en mí, Señor, pues estamos perdidos, hermanos. Déjenme ver dónde me quedé. Ok, la salvación tiene que ver totalmente, fíjense bien, esto lo puse con rojo porque se me hace muy importante. La salvación tiene que ver totalmente con la fidelidad del Señor, no con la nuestra, ¿verdad? Hay veces que decimos, Señor, yo he sido muy fiel contigo y mi fidelidad, Señor, y mejor ni decir nada porque a veces fallamos, tronamos, prometemos cosas y no las cumplimos, se nos olvidan las cosas, etcétera. La salvación tiene que ver totalmente con la fidelidad, con el carácter del Señor, amoroso, paciente, ¿verdad? No la nuestra. Esta revelación es fundamental para mantener una relación íntima con Dios. La verdad es que somos seres humanos que hemos pecado. Todos hemos pecado, hermanos, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso dice Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es que yo no soy tan malo.
Hay veces que le compartimos a alguien y dice, pero si yo me porto bien, yo no soy malo. Entonces, lo que tú me dices es que el Señor es mentiroso o cómo está el asunto. Entonces, para ser salvos, tiene que haber honestidad de parte de nosotros. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La gloria que tenía Adán en el huerto del Edén, cómo Dios lo creó y cómo Adán tenía una gloria y Eva que tú no te puedes imaginar, ¿verdad? O sea, aquí no voy a meter precisamente cosas de los judíos, pero el Midrash habla de que tenían otra estatura ellos y era otra cosa, ¿verdad? En el momento en el que le fallaron a Dios, en el que Satanás los engañó y ellos pecaron, ellos fueron lamentablemente sacados del huerto, o sea, fueron destituidos de lo que Dios había preparado para ellos. Bajaron su estatura y ellos ya habían muerto espiritualmente, iban a tener una muerte física después de ciertos años, ¿verdad? Enfermedades, Adán le iba a tener que meter durísimo al trabajo para poder llevar el sustento a la casa, etcétera. O sea, empieza el Señor a decir lo que ocurre después de esto. A eso se refiere esa cita. Por cuanto si Adán y Eva pecaron, todos pecamos. Toda la raza humana ha pecado y está destituida de la gloria de Dios. ¿Ok? Jesucristo la rescató, la recuperó, la restauró para todo aquel que crea que Jesús es el Señor. ¿Qué necesitamos para tener la gloria de Dios en nosotros, como la tenía Adán y Eva? Recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Es lo único, el único requisito. Necesitamos a un Salvador. ¿Qué necesita tú, yo y todos los que nos rodean? Un Salvador. Alguien que nos salve de ese lodo cenagoso, de ese lugar en el que estábamos. Dice, debemos poner nuestra fe constantemente en la bondad de Dios y no en la nuestra. ¿Por qué? Porque luego fallas, luego caes, luego te tropiezas y ya no quieres buscar al Señor, ya te sientes culpable, te sientes condenado y entonces nosotros tenemos que siempre tener aquí, no, un momento, yo soy salvo, yo soy acepto delante de Dios, Él me ha dado tantas cosas a mí, no por mí, por mi buen comportamiento, por mis fuerzas, sino porque Jesucristo tuvo un buen comportamiento. Él tuvo las fuerzas de llegar hasta el Gólgota. Ay, no, qué terrible, ¿no? De subirse en la cruz, porque ni siquiera lo subieron en la cruz, pusieron la cruz en el piso y acomódate. Ay, no, tremendo. Vamos a ver este subtítulo, el Evangelio. Así ponle, el Evangelio. Pablo empezó la carta con saludos. Elogió a los creyentes en Roma por la forma en cómo se hablaba de su fe por todo el mundo, gloria a Dios. A continuación, después de expresar su deseo de visitarlos, resumió el mensaje de todo el libro en Romanos 1, 16 y 17. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo vamos a llegar al final de la carrera? Porque hasta el último momento tienes que creer que Jesús murió por ti.
que Dios entregó a su Hijo porque amaba al mundo y a todo aquel que cree. Hoy, hermanos, yo recibí a Jesús, pues creo que hace 47 años, hermanos. Si hago la cuenta, recibí a Jesús hace muchísimos años. Pero si hoy descuido mi relación con el Señor, si no me ubico que yo soy salva por gracia, porque Él me salvó, no por lo que he estudiado, no por esto, no por el otro. Miren, el hermano Hegen, él, bueno, ahorita vamos más adelante, creo que lo tengo abajo, déjenme seguir. Dice, elogió a los creyentes en Roma, no, vamos en Romanos 1, 16, 17. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, al mexicano, al italiano, al francés, al portugués, al cubano, al salvadoreño. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Los primeros 5 capítulos en Romanos nos enseñan que el Evangelio es el poder de Dios, es lo que produce la vida de Dios en la gente, ¿verdad? Cuando estemos con gente nueva, no les hables ni de los musulmanes, ni del Tepeyac, ni de los mormones, ni de los testigos de Jehová. Apologética no es el momento oportuno. Háblales del Evangelio, de Juan 3:16, de Romanos 10:10, de las citas que te estoy dando. No nos metamos en cosas que solo van a estorbar que esa persona reciba a Jesús como su Señor y Salvador. Háblales del Evangelio, como pasó con Joe, el del libro, ¿verdad? Que estamos leyendo, que el chico después de orar 4 horas le dijo, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? O sea, no se metió en más líos, en más preámbulos, sino hablar el Evangelio. El Evangelio, hermanos. ¿Qué significa la palabra Evangelio? Bueno, todos hemos sabido que Evangelio son buenas nuevas, buenas noticias. Ha perdido mucho significado hoy en día. ¿Por qué? Pues porque ahora muchos se llaman evangelistas y ya la palabra, ¿verdad? Como también la palabra cristiano, sale en el periódico, atropellaron a un cristiano en tal y tal calle, dices, "Mm". Entonces se ha perdido mucho el verdadero significado de muchas palabras, pero dice aquí que evangelio viene del griego evangelión, te lo voy a dictar, grande, E mayúscula, V, o sea, B chica, A, 2 Gs de gato, Lion. Se podría pronunciar evangelión, es griego. ¿Y qué crees que significa? Noticias del Nuevo Testamento, noticias del Nuevo Testamento, pero también tiene otro significado, noticias que son muy buenas para ser creíbles. Eso es lo que significa evangelio, noticias que son muy buenas para ser creíbles. Y no sé si te ha pasado, pero muchas veces le compartes a alguien y dice, y por recibir hacer una oracioncita, ya soy salvo. O sea, quieren hacer muchas cosas, ¿verdad? Quieren estar en yoga, quieren estar en flor de loto, quieren pues estar recitando las mantras, etcétera. O sea, la gente le dices, recibe a Jesús en tu corazón,
haz conmigo esta oración. Y tan simple, tan sencillo, sí, tan sencillo. Por eso el Señor se reventó prácticamente. Entonces, ¿qué significa evangelio? Noticias que son muy buenas para ser creíbles. Por eso, hermanos, les voy a platicar algo. Es muy fácil que los niños se conviertan a Cristo. Es muy fácil que los adolescentes se conviertan a Cristo. Pero ya más grandecitos, que ya van a la universidad, que ya tienen carreras o que entonces ya eso se empieza a hacer muy complicado. Ya no son sencillos de decir, pues Señor, si es tan fácil, te recibo con todo mi corazón, te necesito, perdóname, lávame. No había mucho en el mundo que fuera muy bueno para ser creído antes de que Jesús viniera. Por lo tanto, los escritores bíblicos adoptaron esta palabra porque era muy descriptiva de lo que el Señor hizo por nosotros. Lo dio todo, lo hizo todo, lo recuperó todo. Es el segundo Adán perfecto. Y ahora Él te entrega todo eso. Eso es gracia, ¿verdad? Un regalo. El Evangelio son buenas nuevas, no malas nuevas. Si vamos a hablar con gente nueva, no es el momento de hablar de Apocalipsis, ¿verdad? No es hora de hablar de las 7 iras, de las 7 copas de la ira de Dios, o los 7 sellos, o los jinetes del Apocalipsis. No, hermanos, vete al Evangelio. Habrá tiempo cuando esos hermanos crezcan, cuando esos hermanos maduren, y entonces podemos hablarles de Sheol o Hades o de otros temas. Pero si es gente nueva, tenemos que hablar las buenas nuevas, ¿verdad? Que eso conforte sus corazones. A veces no nos enfocamos mucho en el infierno, en Satanás, en el pecado, en el castigo, pero pocas veces hablamos de perdón, amor, gracia, de que Jesús lo dio todo por nosotros. Hablemos de las buenas nuevas del Evangelio, con lo que eh, con los que no conocen del Señor. O sea, este estudio es pues algo refrescante para nosotros, hermanos, recordar el tiempo en el que nosotros recibimos al Señor y pues andar otra vez como si anduviéramos volando, ¿verdad? Como si no pisáramos el suelo, un gozo. Le hablábamos del Señor hasta el perico, a todos les predicábamos, no había pena, no había miedo, no había temor. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos ahí. Ruth, ¿qué hora es? Porque no tengo la hora aquí. Ok, vamos al siguiente título. Un don gratis. Así ponle, un don gratis. Dice aquí, lo que atrae al pecador que de por sí se siente mal por su pecado es la bondad de Dios, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento. ¿Qué lleva a una persona al arrepentimiento? La bondad del Señor, la paciencia que tiene el Señor con nosotros, que no ha venido un rayo, ¿verdad?, a partirnos en dos muchas veces, porque es la bondad de Dios. Qué bonito. Tiene más esperanza el Señor en nosotros que nosotros en nosotros mismos. Romanos 2:4. O menospreciáis las riquezas de la benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Qué hermoso. Dice, aunque es verdad el decirle a alguien que su pecado lo ha separado de Dios y ha sido la causa de que merezca condenación eterna, las buenas nuevas es que Jesús vino y llevó todo nuestro pecado en él, ¿verdad? Todo eso lo hizo por nosotros.
No tenemos que hacer expiación por nuestros propios pecados. Es un regalo de parte de Dios por medio de Jesucristo. Romanos 6:23. Todas estas citas sería padrísimo que nos las aprendiéramos de memoria. Hermanos, apréndetelas de memoria. Si algo admiro yo de los hermanos de Monte Sión, es que se saben todas estas citas de memoria y fluyen y empiezan a hablar con la gente. Y Romanos 6:23 dice esto, y Romanos 10:10 dice esto, y dices, wow, wow. Entonces, estas citas sería bueno aprendérnoslas. No, voy a buscar dónde dice, no, aquí dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El verdadero evangelio se refiere a los medios por los que somos salvos. Ese es el verdadero evangelio, enseñar los medios por los cuales somos salvos. Somos salvos por fe en lo que Jesús hizo por nosotros, no por fe en lo que nosotros hacemos por Él. Escucha, ahora, este estudio, vuelvo a repetir, es para gente nueva, ya los que ya somos acá unos jerarcas en las cosas de Dios, entonces te tengo que dar un estudio que habla sobre el servicio, por qué debemos servir, ¿verdad? Y la primera causa es por amor. Yo sirvo en mi congregación porque amo al Señor, porque estoy tan agradecida con Él por lo que hizo, por lo que hace y por lo que hará por mí, que sirvo al Señor. Pero ese no es nuestro tema hoy. El Evangelio es el don gratuito de Dios, de vida eterna, a través de Jesucristo nuestro Señor. Las buenas nuevas son que el Dios Todopoderoso no quiere enviar a nadie al infierno. Ahora sí, te voy a decir esto. El hermano Hegel enseñaba en sus libros, hermanos, que el infierno está lleno de gente que no tuvo un encuentro personal con Cristo. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado y es pecado el asesinar como el mentir.